Bueno, con precisión británica partimos. Mi saludo en primer lugar. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Osvaldo Rosales. Soy el profesor encargado de la charla de hoy. A nombre de Educación Ejecutiva les doy la cordial bienvenida. Esta es la cuarta charla webinar y su título es El impacto del COVID-19 en la economía mundial. Yo estaba muy chocho porque mis láminas estaban muy actualizadas hace 10 días, pero una de las características de este fenómeno es que día a día van cambiando las cifras de una manera impresionante, no solo a nivel de infectados, sino que también a nivel de proyecciones sobre la economía mundial, de manera que lo que les voy a plantear hoy día es lo que está presente hasta los últimos 2 o 3 días. Y ciertamente si le hiciéramos 15 días más, la situación o las láminas deberían modificarse por lo menos en el margen. Partamos entonces. Me parece importante destacar primero en qué escenario nos encontró este virus, porque de la fortaleza o debilidad relativa de ese escenario global uno puede sacar conclusiones respecto de la capacidad que tiene la economía mundial, la política mundial para abordar esta pandemia. Y la verdad es que el COVID-19 nos pilló mal parados, porque desde mediados del 2018 y durante todo el 2019 hemos tenido una estela de proteccionismo, conflictos comerciales y tecnológicos muy marcados y un particular debilitamiento del multilateralismo. La guerra comercial China-Estados Unidos partió a mediados de 2018 y repercutió significativamente en los datos de Producto y Comercio de 2019, como lo veremos más adelante. Y en ese contexto, Estados Unidos no solo estableció aranceles adicionales al comercio con China, sino que también agredió con estos aranceles a socios destacados como la Unión Europea, como Japón, Canadá. Llevó a cabo lo que yo denomino una renegociación forzada y abusiva de tratados de libre comercio existentes, el NAFTA con Canadá y México, y el CORUS, es el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Ya a inicios del 2019, el conflicto comercial devino en tecnológico con la pugna con Huawei y el conflicto en torno a las redes 5G. Como si fuera poco, a mediados del 2019, apareció un conflicto comercial entre Japón y Corea del Sur que tenía reminiscencias de décadas previas respecto al comportamiento de la invasión japonesa, de Japón en la invasión a Corea del Sur y pagos de guerra que supuestamente estaban pendientes según la versión coreana. Ahora, lo complicado de esto es que tanto Japón como Corea del Sur acudieron a los mismos instrumentos de Trump para agredirse con aranceles y con boicot a determinados flujos comerciales. El segundo gran título que mencionaba es el debilitamiento del multilateralismo. Estados Unidos viene desde hace un tiempo relativamente largo, no solo con Trump, pero con Trump se agudizó, atacando a la Organización Mundial de Comercio, en particular a su órgano de apelación, que es el equivalente, digámoslo así, a la Corte Suprema de los casos comerciales que allí llegan. Y desde el 11 de diciembre recién pasado, ese órgano de apelación ya no cuenta con el mínimo crítico de 3 integrantes para poder funcionar. Por tanto, no hay órgano de apelación. Y eso quiere decir en la práctica que hoy día cualquier país que establece una medida disconforme con las disciplinas de la OMC, la puede mantener de manera indefinida porque podrá apelar si es que el fallo inicial es adverso y al no haber órgano de apelación no habrá un dictamen definitivo. Hemos conocido, por cierto, cómo con Trump Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París, abandonó el Trans-Pacific Partnership, ha venido cuestionando a la OTAN y en ese contexto, además, la Unión Europea ha venido sufriendo un proceso de debilitamiento muy significativo que tiene larga data.
de partida con las políticas económicas que se abordaron tanto en Bruselas como en Berlín. En Bruselas el cuerpo colegiado y en Berlín el Bundesbank, a partir de la subprime, y luego el trato a los migrantes y, por último, las diferencias en torno al Brexit. Por tanto, hemos enfrentado un deterioro también en la relación Estados Unidos-Unión Europea y una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, ni más ni menos, que fue absolutamente al margen de la Organización Mundial de Comercio. En ese contexto, entonces, aparece el COVID-19, en un momento además de dinamismo decreciente en la economía mundial. Aquí tenemos cómo en el lapso 1997-2006 la economía mundial crecía a un 3,4 anual y el promedio anual de crecimiento para el 2011-2020 es de 2,7, pero más grave aún es la desaceleración en la expansión del comercio mundial de bienes, que crecía a tasas del 6%, poco más, 97-2006, una década antes de la subprime, que luego cae dramáticamente a 2,6 y, como veremos más adelante, el año pasado, el año 2019, un crecimiento virtualmente de cero. Es decir, lo que estábamos teniendo era una economía mundial que crecía menos que antes de la subprime y además la elasticidad comercio del PIB mundial, es decir, por cada punto que crecía el Producto Mundial, había menos comercio que antaño. ¿Cuál fue entonces el impacto económico inicial? Como sabemos, esto parte en Wuhan, en China, y los datos del primer bimestre, recién tuvimos el dato del primer trimestre, lo vamos a considerar. Los datos del primer bimestre anualizado mostraron una caída del 24,5, 25% en la inversión en activos fijos, una caída del 21% en las ventas minoristas, una de 16% en el valor de las exportaciones y de 13% en la producción industrial y otro 13% en los servicios. Eh, ya se anticipaba un primer trimestre negativo y efectivamente el primer trimestre dio una caída de 6,8 en el PIB chino, que es la primera contracción de la economía china, la primera contracción trimestral en la economía china en 44 años. La tasa de desempleo saltó un punto en ese primer bimestre, de un 5,2 a un 6,2, planteando una inquietud significativa sobre la evolución de esta gigantesca economía. Ahora, lo que parte en Wuhan se transforma rápidamente en un fenómeno global y esa es una característica distintiva de la actual crisis, porque coincide el efecto global de la pandemia con la economía de la detención, con la economía del paro, la economía cerrada, la cuarentena, el distanciamiento social. Esto afecta ciertamente a los mercados financieros, generando disturbios, gran volatilidad en las bolsas y, como si fuera poco, aparece la guerra en los precios del petróleo, el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, que conduce a caídas históricas en el precio del petróleo hasta desde $50 el barril hasta $20 el barril hasta hace 10, 12 días, y con el dato inédito de los últimos 3 días en que el precio del petróleo pasa a terreno negativo. Y eso claramente tiene que ver con una demanda mundial estancada, con una China que crece muchísimo menos, con Europa, Estados Unidos contraído, por tanto una caída violenta en la actividad económica, un sobrestock de petróleo y una escasez de infraestructura para almacenarlo, y por eso se dio esa lógica bastante inédita de que los vendedores deberían, en teoría, haber pagado para que los compradores se hubieran hecho con el petróleo que estaban vendiendo. Por tanto, convergen fuerzas globales que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la economía del distanciamiento, con la economía de la cuarentena, con las dislocaciones, los disturbios financieros y el efecto
de la guerra en los precios del petróleo. Todo eso conduce a una recesión de magnitudes considerables, como veremos de inmediato. Los servicios y el comercio han sido los más afectados. Aquí hay un cuadro de la OCDE que muestra cómo en todos los casos estos son los sectores económicos más afectados. El verde acá son los servicios profesionales inmobiliarios. Luego el naranjo es el retail y el comercio mayorista. Y el rojo tiene que ver con la actividad de hoteles, restaurantes y viajes. Esto, como ustedes ven, es el grueso de la caída de la actividad en Canadá, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Los sectores de servicio, entonces, que requieren presencia física, son aquellos que caen dramáticamente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Goldman Sachs estaba proyectando hace alrededor de 10 días una caída de 24%, repito, 24% en el PIB trimestral, el segundo trimestre, con una eventual recuperación de 12% en el tercer trimestre. Esta caída de 24 es obviamente muchísimo más severa que la caída de alrededor de 9% que tuvo la economía norteamericana el tercer trimestre del año 2009. Es una caída que casi es el triple de lo que fue en la recesión de los años de 2008-2009. Y tenemos el impacto bastante dramático en la situación del empleo. Las solicitudes del seguro de desempleo, que se venían estacionando en torno a 200.000 peticiones por semana, saltan dramáticamente a 3.300.000 en la tercera semana de marzo. Luego saltan, estoy tratando de traerme el lápiz, saltan a 6.648.000 en la segunda semana. Eso sigue lamentablemente avanzando y hoy día acaba de aparecer el dato de la semana anterior y por lo tanto hoy día estamos hablando de que en 4 semanas las peticiones de seguro de desempleo han pasado de 200.000 a 22 millones y con el dato de hoy en 5 semanas han pasado a 26,4 millones. Como un dato comparativo, el desempleo en la recesión 2008-2009 en su peor momento fue de 15 millones y ya estamos hablando de 26 millones en estas 5 semanas. Se estima que el desempleo actual en Estados Unidos está entre el 15 y el 20% y el dato de abril lo vamos a tener el 8 de mayo. Como dato comparativo, el récord histórico de desempleo en la Gran Depresión, en los años 30, llegó a un 25%. Todo indica, es una apuesta que yo hago, todo indica que ese 25% va a ser superado por la actual crisis. La tasa de desempleo en Estados Unidos va a ser superior al 25% de la fuerza de trabajo. Esto obviamente ha impactado en las bolsas. Aquí hay un cuadro que examina el efecto de distintas crisis en las bolsas internacionales. Estamos hablando básicamente acá del Standard & Poor's. Y vemos que a los primeros días de año, la caída superior seguía siendo la subprime de 54%, de 31% solo en la actual. Sin embargo, esto es una caída en solo 2 meses. Por lo tanto, hay que esperar para poder comparar con los 6 meses que aquí están considerados en la subprime. Como quiera que sea, una caída de 30% en las bolsas internacionales, las principales bolsas, significa un deterioro generalizado de riqueza y por lo tanto menor ingreso disponible y eso afecta el consumo y afecta el conjunto de la actividad económica.
Al 27 de marzo las cifras mostraban que la caída en Europa y en Estados Unidos se movía en torno al 25% y claramente en nuestra región los datos eran mayores. En el caso de Chile era del 30%, en el caso de Argentina del 42%. Así que con esto lo que estaba aconteciendo es que todo el boom bursátil que se había gestado durante la administración de Trump estaba siendo esfumado en cosa de un par de semanas. La, el menor crecimiento, más bien, la contracción en China, la contracción en Estados Unidos, la contracción en Europa y por ende la contracción en la actividad económica global significa una caída fuerte en la demanda por cobre, por petróleo, y ahí vemos cómo el precio del cobre en rojo cae de manera bastante dramática respecto a inicios de año, que el precio del cobre estaba en torno a $57 el barril, perdón, bien digo, estaba en torno a 2,8 la libra, en el caso del cobre, y cayendo a 2,2. Hoy día está en alrededor de 2,21, 2,22. Y el caso del petróleo cayendo desde $63 el barril a lo que ya habíamos mencionado, en torno a 20, un valor negativo, y hoy día nuevamente el petróleo Brent está en torno a $20 el barril para mediados de año. Siendo ese el choque inicial, bueno, ¿cómo se han ido ajustando las proyecciones sobre producto y comercio de los principales organismos internacionales? El primer dato que ya tenemos, que apareció a fines de la semana pasada, es una caída en el Producto Trimestral chino de 6,8. Esta caída, como les mencionaba, es la primera caída en 44 años, y una de las consecuencias, un par de consecuencias de este dato que vale la pena retener para quienes sigan estos temas, en mi opinión son dos. Una es que China no va a poder cumplir su meta de crecimiento del 6% este año, como es bastante obvio a estas alturas, y eso tiene una repercusión política importante, toda vez que, eso lo detallo en el libro que yo acabo de escribir, que se llama El sueño chino. En el caso chino hay una suerte de pacto social implícito, y es que mientras la economía crezca en torno al 6% y su efecto en empleo signifique generación de al menos 10, 11 millones de empleos urbanos, como que la población está dispuesta a aceptar el modelo político e institucional vigente. Claramente, en la medida en que eso no se consiga, y por lo tanto esos millones de estudiantes que van egresando, esos millones de estudiantes de posgrado que están ingresando y que no encuentran empleo en el mercado del trabajo, se podrían constituir en una dificultad política no menor para el modelo político chino. Y la segunda es que, si ustedes recuerdan, en diciembre pasado, mediados de diciembre, se consiguió lo que Trump llamó el acuerdo de la fase 1 en la guerra comercial. Ese acuerdo establecía una serie de compras que China debería realizar de productos norteamericanos, 200 mil millones de dólares en productos energéticos, en productos agrícolas, que claramente no están en condiciones de cumplir. Y habrá que reevaluar qué significa esto en el marco de la disputa entre China y Estados Unidos. Las previsiones de crecimiento, como les decía, venían cambiando. Yo tenía varias láminas, las fui borrando todas, pero dejé solo esta, que era de la Fitch Consultant, a inicios de abril, que estableció estas proyecciones: una caída de 3,3 en el PIB de Estados Unidos, 4,2 en Europa y 3,9 en el Reino Unido. Proyecciones que aparecían como dramáticas en ese momento, pero que tras el informe que publicó el Fondo Monetario Internacional el 14 de abril, quedaron francamente como proyecciones optimistas. Y acá un dato interesante. Estos son los datos del fondo, las proyecciones del fondo del crecimiento de la economía mundial para 2020, realizadas. La primera, a ver si me funciona este lápiz. No me está funcionando. Bueno, el 3,4 fue proyectado en octubre del año pasado. El 3,3 ya era un ajuste en enero de este año. El 2,4 era una proyección de la OCDE en marzo, todavía positivo, y finalmente el Fondo Monetario proyecta una caída del 3% para este año para la economía mundial. Ustedes se dan cuenta, comparando el 3,4 de octubre pasado o incluso el 3,3 de enero con el -3 de ahora, un salto de 6 puntos en el PIB de la economía mundial es algo dramático, algo nunca visto en un lapso de 4 meses.
¿Mm? A título de ejemplo, el PIB de Estados Unidos es alrededor del 19% del PIB mundial, el PIB de China es como el 17%, por lo tanto estamos hablando de 6 puntos. Imagínense usted, estamos hablando de algo que es casi un tercio del PIB de China en términos de un cambio en la proyección de crecimiento que hace el Fondo Monetario Internacional. Y aquí estamos entonces con la proyección. Aquí comparamos el primer segmento del 2002 al 2011, el segundo 2011 al 2019 y el tercero, el que cae bajo cero, es para el 2020. Entonces, el Fondo Monetario Internacional está proyectando una caída de 3% para la economía mundial, de casi 6 puntos para Estados Unidos, de menos 7,5 para Eurozona, menos 7 para Alemania, menos 5,2 para América Latina. Dato interesante acá que los únicos que se salvan de este tsunami económico son China, India y la región de Asia en desarrollo, que crecería un marginal 1%, pero de todas formas un dato positivo. India crecería en torno al 2% y China 1,2%. Claramente este 1,2 comparado con el 6% que venía creciendo China o con el 10-11% de los hace 10-12 años es una desaceleración dramática. Pero vale la pena rescatar acá que solo estarían creciendo China e India entre las grandes economías. Todas las demás, Japón incluido, estarían cayendo entre 5 y 7%. La eurozona con algunos países que caerían hasta 8 o 9%, como el caso de España y de Italia. Esto, como es bastante obvio, no tiene precedentes en la historia económica reciente. En materia de empleo, la OIT sacó la semana pasada un documento bien interesante donde señala que en el segundo trimestre de este año han desaparecido el 6,7% de las horas trabajadas a nivel mundial, lo que expresado en términos de jornadas completas equivalentes sumaría 195 millones de jornadas. O sea, el cambio ha sido equivalente a que 195 millones de trabajadores en el mundo hayan perdido su empleo. Y agregaba que alrededor de poco más de un tercio, 37,5 a nivel mundial, 41, 43% en el caso de América, son empleos altamente vulnerables al tipo de shock que estamos enfrentando. Y ahí estamos hablando de comercio, de servicios que requieren presencia física, de la construcción en particular. Por lo tanto, en la medida que esta pandemia no sea eficazmente abordada y resuelta en plazos cortos, bueno, habrán más personas en el mercado del trabajo, más trabajadores que verán afectado su empleo, parte de su jornada, su salario o parte de su salario, agregando una dimensión de costo social adicional al costo sanitario que esto ya está significando. El comercio mundial también ha tenido un comportamiento, está teniendo, va a tener un comportamiento histórico. La última proyección de la OMC, que es de la semana pasada, establece una caída para este año entre un 13 y un 32%. ¿Y de qué va a depender que sea 13 o 32? De si la pandemia en lo central es controlada o no en el segundo semestre. Si es controlada en el segundo semestre, se aspiraría a una recuperación del comercio y de la actividad económica en el segundo semestre y por lo tanto la caída del comercio mundial sería de 13%. Si así no fuese, la caída podría superar el 30%, llegar al 32%, siendo muy superior a la caída del comercio en el año 2009 con la crisis subprime, en que esa caída fue alrededor del 13%. En esta lámina, acá quiero destacar dos cosas. Uno, si ustedes miran la línea segmentada, esa era la tendencia que traía el comercio mundial. No logro pillar esto. Ahí está. Esta era la tendencia que traía el comercio mundial
hasta la crisis subprime. Y ustedes ven cómo la tendencia cae dramáticamente y por tanto no es descartable que si esta crisis sanitaria / económica se mantiene, entonces tengamos también una nueva caída respecto a la tendencia que venía post-crisis subprime. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el primer escenario, una caída del 13%, y el segundo, una caída del 32%. Vale la pena acá destacar que si se diera el escenario más pesimista, en rojo, la OMC estima que también en el año 2021 y 22 se darían modestas expansiones que nos dejarían muy lejos de la tendencia ya menguada que venía de la poscrisis. Es decir, la OMC está proyectando a futuro un comercio una elasticidad del comercio aún más debilitada respecto a la expansión del PIB global. Y por cierto, esa es una muy mala noticia para economías pequeñas y abiertas que dependen tanto del comercio como la nuestra, sin ir más lejos. El siguiente punto, comparo los rasgos básicos de esta crisis con la crisis subprime. Esta crisis, a diferencia de la anterior, es una crisis sanitaria y económica. Estas dos dimensiones coexisten, se retroalimentan y por tanto no es posible aspirar a recuperar la economía si es que no hayamos resuelto el tema sanitario. Es una distinción novedosa, inédita y por lo tanto se transforma también en un factor de complejidad para las proyecciones económicas, porque hoy día hay que indicar cuál es el supuesto sobre la evolución sanitaria antes de plantear cuál es el escenario económico probable. Esta crisis es una crisis en producción, porque rompe las cadenas de valor, porque hay cuarentena, porque un porcentaje importante de la fuerza de trabajo se queda en sus casas, porque hoy día tenemos 3.900 millones de personas en encierro o cuarentena en 92 países. Por tanto, hay una crisis en producción que impacta en la crisis financiera, que impacta en la cadena de valor. Y ya veníamos escuchando cómo desde que aparece este bicho en Wuhan, se ve afectada la industria automotriz, tanto japonesa como coreana y europea, porque no llegaban las partes, piezas, componentes de distintas zonas de Brasil, de China. Esta es una crisis que empieza en China y que rápidamente es crisis global. En el caso de la subprime, la crisis estuvo básicamente concentrada en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Prácticamente no llegó a la región porque China lanzó un programa de reactivación económica que lanzó los precios de los commodities a las nubes y por lo tanto América Latina tuvo una mínima caída de un punto y medio en el PIB, pero ya el 2010 la economía latinoamericana estaba creciendo tasas superiores al 4%. Estamos entonces en el actual momento enfrentando un shock de oferta y de demanda, y por cierto, eso plantea también un desafío en términos de las políticas públicas apropiadas, porque si fuera meramente un choque de demanda, bueno, uno responde con un choque keynesiano de gasto público y el tema está resuelto, pero también hay un shock de oferta, porque hay trabajadores que no están asistiendo a sus empleos, porque hay cadenas de valor que se han debilitado. Por lo tanto, las medidas deben apuntar tanto a la oferta como a la demanda para intentar recomponer la dinámica de crecimiento. Y el impacto más severo no va a ser inferior a 6 meses, sin ninguna duda. Esto partió en enero en Wuhan, y lo más probable es que septiembre, octubre, estemos recién haciendo una evaluación del primer paso de esta epidemia. En la subprime hubo una salida de capital importante de la economía en desarrollo, lo que se denomina el flight to quality. Los capitales huyen de las zonas más riesgosas y van a Estados Unidos, básicamente. En ese momento, el peor momento de la crisis subprime, salieron de los países en desarrollo 28.000 millones de dólares. Ahora, en la actual, en un lapso mucho más breve, han salido alrededor de 95.000 millones de dólares, es decir, casi 3,8, 3,9 veces más
de lo que salió en la crisis subprime. La recuperación de la subprime fue rápida, en B corta, gracias al fuerte paquete de reactivación chino y a la política monetaria y fiscal expansiva que coordinó el G20 bajo la égida de Estados Unidos. Esta vez la recuperación va a ser mucho más lenta. China no está en condiciones de impulsar un paquete fiscal de 14 puntos del PIB, so pena de elevar su nivel de deuda sobre producto a niveles inmanejables. Y ya veíamos cómo las proyecciones hablan de que China crecería este año solamente un 2%. Ese alto crecimiento chino en la época 2019 impulsó al alza los precios de las materias primas. Eso hoy día no está presente, por lo tanto los países en desarrollo que exportan commodities están viendo afectados los precios de sus principales exportaciones. Decía que América Latina se recuperó fuerte, la contracción fue de 2% en 2009, pero ya creció en torno al 6% y al 5% en el 2011. América Latina ya viene muy debilitado, creció apenas una décima en el 2019 y este año se va a contraer. Y la única pregunta que aquí cabe es si la recesión va a ser suave o más profunda. Lo que está indicando la predicción última es que va a ser profunda. Obviamente acá va a haber un impacto sobre inversión y producto tendencial en la economía global que nos va a acompañar durante décadas. El comercio mundial, ya veíamos, va a ser negativo, ya sea en 13% en el caso optimista o más de 30% en el caso negativo. En la subprime, el comercio cayó por falta de liquidez. Hoy día está cayendo por ruptura de las cadenas de valor, por cierre de fronteras, por barrera al movimiento de personas y por cuarentena. Por lo tanto, hay un cierre en la economía global que ni siquiera se había dado en la Segunda Guerra Mundial. La caída drástica en el precio del petróleo además afecta a las bolsas por el gran peso que tienen las petroleras y las petroquímicas en las bolsas mundiales y por ende también en los bancos que le prestan a esas petroleras o a esas petroquímicas. Por lo tanto, la caída drástica en el precio del petróleo es también un remesón en la banca internacional de consideración. Hay riesgo de default, obviamente, en 3 países de la región. Y la respuesta coordinada de política monetaria y fiscal expansiva que se vio en la subprime y el límite también a las respuestas proteccionistas que se consiguió, hoy día no es posible porque Estados Unidos no está en condiciones de organizar respuesta coordinada. Hay un conflicto con China, la amenaza proteccionista ha seguido activa y además tanto el espacio monetario como fiscal son mucho más limitados que los subprime. Juan Miguel tiene una consulta que hacer. ¿Aló, Juan Miguel? Bueno, parece que no. ¿Se me escucha? Disculpe, Juan ¿Sí? Miguel, ¿Sí? para hacer la pregunta deben activar el micrófono. A los que están levantando la mano. Ya. No, es que no estoy levantando la mano, disculpa que apreté eso de ahí equivocadamente. En todo caso, está clara en las diapositivas, están muy claras, entonces no es necesario hacer preguntas hasta ahora. Perfecto, gracias. ¿Y Ricardo? Ok, sigo entonces. ¿No? Sí. Aquí lo que comparo es el impacto en el PIB de la gran crisis de 2009 y el de la COVID-19. Y aquí estamos viendo cómo el PIB mundial cayó 0,6 el 2009 y hoy día estaría cayendo 3% de acuerdo a la última proyección del fondo, es decir, 5 veces más. En el caso de Estados Unidos sería prácticamente el doble, de menos 2,6 a menos 5,9. En el caso de la zona euro, menos 4,1 y ahora menos 7,5. En el caso, bueno, Japón es lo mismo y en el caso de América Latina casi 3 veces más. De nuevo aquí llama la atención que los únicos que mantendrían datos positivos serían China, India y Asia en desarrollo, pero muy lejos de lo que consiguieron el 2009. Por tanto, la envergadura de esta crisis que está en proceso y que probablemente
Lamento informar que estas láminas van a ser revisadas a la baja, lo más probable en pocas semanas más por el Fondo Monetario, pero aún así dan cuenta de un shock de una magnitud histórica. Más allá de los números, ¿cómo evaluamos esta crisis? Y aquí me apoyo básicamente en Rubini, que en mi opinión fue el primero que por ahí por inicios de marzo se aventuró a decir lo que aquí estoy yo reseñando, cuando el fondo y la OCDE todavía estaban con datos positivos sobre la evolución de la economía mundial. Rubini planteó, mire, el impacto del COVID-19 puede igualar el de la Segunda Guerra Mundial y superar al de la Gran Depresión de los años 30, tanto en términos de personas afectadas como en costo en vidas humanas y el impacto que va a tener en negocios, comercio, mercados, vida cotidiana. Y él hacía una serie de comparaciones respecto a este choque económico comparado con la gran crisis financiera del 2008 y la Gran Depresión de los años 30. En esos dos eventos las bolsas cayeron 50%, se congelaron mercados de crédito, el desempleo superó el 10%. Pero eso aconteció en 3 años. Y en la crisis actual un efecto similar se está dando en 3 semanas. Y no se ha contenido ni mucho menos la expansión de la pandemia, por lo tanto uno puede esperar efectos adicionales. La bolsa norteamericana en la primera quincena de marzo tuvo la caída más rápida en la historia, un 20%, y ya el 24 de marzo estaba un 35% bajo el pic que había tenido a mediados de febrero. Y el dato que él mencionaba, que me parece muy relevante, es que el actual nivel de cierre de la economía global, cierre tanto por la cuarentena como por los bloqueos al comercio, por los cierres de aduana, este bloqueo no se dio ni durante la Gran Depresión ni durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, una economía global que está mucho más interconectada se está enfrentando a una situación en que los niveles de cierre son inéditos y ciertamente esto está afectando la lógica de cadenas de valor, de intercambios, etc. A título de ejemplo, el turismo colapsa. El turismo es 8% del comercio mundial de servicios, genera 1 de cada 10 empleos en el mundo. Para países como México es casi el 10% del PIB y hoy día está prácticamente multiplicado por 0. El transporte aéreo reduce drásticamente su actividad. Las estimaciones de la IATA es que la caída ha sido de 80% en el primer trimestre. Y además, la cancelación de vuelos eleva el costo del flete aéreo, multiplicándolo prácticamente por 4 o por 5, en la medida en que hay menor oferta de aviones disponibles. Esto obviamente genera una dislocación mayor en la lógica de cadenas de valor que venía predominando los últimos 10 años, centrado en China como el hub asiático y en Asia como el hub mundial en buena medida. Esto se ha visto agravado por las políticas de prohibición de exportación de equipos médicos y sanitarios que han implementado alrededor de 33 países en el mes de marzo y abril, que evidentemente es una pésima noticia, porque en vez de dar cuenta de un accionar global y coordinado, está explicitando una política de sálvese quien pueda. Esto yo creo que va a ser un dato que va a persistir a lo largo de los próximos años, porque acá tenemos los principales exportadores de productos médicos críticos para el COVID-19. En esos 3 está obviamente China, también está India, y estos 3 exportadores proveen entre 2/3 y el 80% de muchos de estos insumos críticos. La reflexión que hay no solo en Estados Unidos, también en Europa, es que de aquí en adelante los países van a tener que ser más autovalentes en materia de la producción de estos bienes y servicios, toda vez que pueden ser críticos para la propia lógica de seguridad nacional. Por tanto, por lo menos en este rubro, de todas formas, va a haber menores flujos de comercio y mayor protección doméstica, mayor proteccionismo, mayores subsidios para permitir que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Francia, se produzcan internamente estos productos. Ahora, pero ya pensando en lo que viene después, obviamente habrá impactos macro, habrá un violento salto en el nivel de la deuda pública, y sabemos que en una larga perspectiva, en una perspectiva histórica, los mecanismos para financiar deuda, cuando esta deuda es tan agigantada, no son muchos, son
que el producto crezca aceleradamente, lo que se ve difícil, que haya impuestos más importantes, progresivos al ingreso o a la riqueza, o que exista una forma de represión financiera donde la inflación y la pérdida del valor real de la deuda pública vaya reduciendo el esfuerzo del gobierno, de los estados para financiar su deuda, y la otra, dice llanamente, el default, el desconocer la deuda. Eso es una materia que habrá que examinar más adelante. Propuesta para abordar la crisis, ya le decía, acá es clave entender que convergen una crisis sanitaria y una crisis económica, inducida por la sanitaria. Mientras no exista certeza razonable del control de la pandemia, será muy difícil esperar una recuperación económica. Se trata de una guerra, y en la guerra no hay límites al gasto, y quien toma el control es el Estado. Desde ese punto de vista, el mensaje, en mi opinión, es bastante claro: hay que actuar rápido y con fuerza, por 3 motivos. Mientras antes se detenga la expansión del virus, antes se recuperará la economía. Ahorrar o establecer programas insuficientes de gasto saldrán más caros, pues luego habrá que gastar mucho más. Hay que evitar que la economía pase de una recesión a una depresión. Es decir, una recesión que se prolonga más allá de un semestre, incluso un año. Hay que evitar que la pandemia se expanda dramáticamente en países más pobres y con sistemas de salud público más precarios. Se requieren programas de cooperación internacional. Si esto no se controla, podríamos tener una segunda ola de contagio, salvo que los países del norte, los países industrializados, adopten medidas aún más estrictas de cierre de fronteras norte-sur y de control de las migraciones. Ciertamente ahí estaríamos ya prácticamente en una película de terror que habría que anticiparla en Netflix. Las políticas económicas que se han planteado, esto es lo que plantea el Fondo Monetario. Esta lámina va a quedar grabada, ustedes la pueden consultar, no me voy a detener. Solo quisiera destacar que las políticas que está planteando el fondo son bastante más radicales, bastante más vigorosas que las que están planteando los gobiernos de la región, en América Latina, incluido el nuestro. En materia de liquidez para los hogares, el Fondo Monetario sugiere, ni más ni menos, mientras dure la pandemia, suspender los pagos de hipotecas y de créditos, aplazar impuestos y aporte a la seguridad social. Para las empresas, extender los vencimientos de crédito, aplazar impuestos y aporte a la seguridad social, donde estas aporten, aquí en Chile no aportan. Que el Estado compre acciones y bonos de empresa y que el Banco Central les provea crédito directo. A nivel financiero, garantías de crédito, liquidez, liquidez, liquidez y garantías gubernamentales. Y para hogares, transferencia directa, seguros de desempleo, elevar el monto y la cobertura de desempleo, vales de alimentación, es decir, hacer todo lo que esté disponible para asegurar que la demanda no colapse y por lo tanto que los pequeños negocios no colapsen, proveyendo, como en el caso de Dinamarca, como en el caso de Alemania, como en el caso de Austria, el 80%, a veces el 90% del sueldo a través de una cobertura estatal. La OCDE agrega además datos obvios como invertir en los sistemas de salud y de control de epidemias, capital financiero, tecnología, personal, brindar apoyo a los países en desarrollo vulnerables, compartir las mejores prácticas de apoyo a trabajadores, especialmente desempleados vulnerables, y mantener a las empresas a flote, especialmente a las pymes, con paquetes específicos de apoyo a sectores más afectados como el turismo y el pequeño comercio. Esta lámina muestra la magnitud de los paquetes fiscales de emergencia que se han ido estableciendo, cercano al 6% en Suiza, en torno al 8% en Suecia y en torno al 10% en el caso de Estados Unidos, 4, 6, 8, es decir, son programas fiscales muy importantes que recogen lo que ha sido el clamor de la actual directora del Fondo Monetario Internacional, la economista búlgara cuyo nombre aún no memorizo, pero que me da muy buena espina en la forma que está reaccionando. Ella dijo muy claramente: de la deuda hablamos después, no se preocupen. De la deuda pública que se va a generar y que va a ser gigante,
hablamos después. Lo que hay que hacer ahora es parar la pandemia y evitar caer en una gran depresión. Bueno, eso es parecido y acá hay un paseo por un ejemplo con lo que Alemania está planteando en términos de lo que yo mencionaba: apoyo a empresas, apoyo a trabajadores, fortalecimiento de la salud pública, garantías para el crédito de empresas y de pymes, fondo de garantía para préstamos a empresas. Es decir, la idea es generar liquidez para que no se rompa la cadena de pagos. Hay que mantener el máximo de empresas posible funcionando, porque en la post-crisis, una vez que pase la pandemia, va a ser muy distinto recuperar una economía con un 20% del tejido productivo dañado versus un 40 o un 50% dañado. La posibilidad de reacción va a ser mucho más dura, mucho más costosa. Por lo tanto, hoy día, invertir en preservar el empleo y preservar el tejido productivo es una inversión de alta rentabilidad. Impacto en nuestra región: son 6 los canales externos a través de los cuales llega esta crisis a la región. Cae la actividad económica de los principales socios, cae la actividad económica en China, en Europa, en Estados Unidos hay menos demanda por nuestros productos, cae el precio de los productos nuestros de exportación, cae el precio del cobre, cae el precio del petróleo, cae el precio de los bienes agrícolas, etc. Se interrumpen las cadenas de valor mundiales y por lo tanto la industria automotriz, que ve una caída del 70% en sus ventas en el primer trimestre, demanda menos cobre y por lo tanto eso también nos pega. Hay una menor demanda de servicios turísticos y países del Caribe o República Dominicana o México, que casi el 10% de su PIB es turismo, ven por esa vía una caída dramática en las divisas. Caen las remesas desde Estados Unidos para México y Centroamérica, desde España para Ecuador. Hay países de Centroamérica donde las remesas llegan a ser 12-15% del PIB, como Honduras, como Salvador, algo como el 25% en Haití. Y además se intensifica la aversión al riesgo, el flight to quality que les mencionaba, y por lo tanto salen de los países en desarrollo alrededor de 90.000, 95.000 millones de dólares en cosa de un trimestre. Y por lo tanto, todo esto se refleja en que hay menos dólares, suben los tipos de cambio, se deprecian nuestras monedas y por lo tanto el efecto macroeconómico también pasa a ser considerable. Datos últimos del fondo: la región América Latina caería un 5.2%, Perú 4.5%, México 6.6%, Ecuador 6.3%, Brasil 5.3%. Una caída que veíamos, ¿cierto?, era casi 3-4 veces lo que aconteció en el caso de la subprime. La CEPAL el martes, hace 2 días, presentó estas láminas que coinciden prácticamente con las del fondo. 5.3 caería la región, 5.2 caería Brasil, 4 caería Chile, una caída gigantesca en la actividad económica de la región. Y para encontrar una caída similar, y este es un aporte que también agregó CEPAL, para encontrar una caída en el PIB similar habría que irse a los años 30, en que en el año 30 la actividad económica cayó 5% y 4,9% en 1914, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para quien le guste la historia económica, sería complicado recordar que uno de los países más afectados por la Gran Depresión de los años 30 fue exactamente Chile, porque coincidió esta gran crisis con la crisis del salitre, y por eso nos pegó brutal y las caídas de comercio exterior fueron del orden del 40%. El valor de las exportaciones caería alrededor de 18% para América del Sur, casi un 12% en términos de precios, dado el tipo de bien que exportamos, commodities, y una caída del 6% en volumen. En los países como México y Centroamérica, que exportan mucho más manufactura, la caída es mucho más compensada en términos de precio y volumen. Ahora, esta caída del PIB, es decir, una caída del PIB de 5.3 y un aumento del desempleo de 8 a casi 12%, haría que en la región el número de pobres aumentara prácticamente en 30 millones, pasando de 186 millones a 214 millones este año, y la pobreza extrema pasaría de 6,7
67 millones a 83 millones. Es decir, este sería un legado perverso y dramático de esta crisis sanitario-económica internacional. Ya concluyendo, ¿qué tendencias uno puede detectar? He aquí fotografiado tres láminas, las tres portadas, las últimas del The Economist, que no pueden ser más precisas. Un mundo cerrado, un mundo que tiene que hacer un trade-off o una elección entre vida y economía, y que va a generar la lucha por la subsistencia, redimensionando las dinámicas del comercio mundial y de la economía mundial. ¿Qué tendencias probables? Solo a nivel de los títulos. Obviamente, acortamiento en las cadenas de valor. Hoy día hay un trade-off que deben estar evaluando los CEO de las principales transnacionales para evaluar hasta cuándo esperan para definir si dejan de proveerse en China como principal proveedor, lo establecen en otros países asiáticos, o deciden producir internamente el mayor porcentaje de componente, aun cuando eso signifique mayores costos, menor eficiencia y un proceso de adaptación. Segundo, ya veíamos cómo uno puede esperar proteccionismo en sectores estratégicos, maquinaria, instrumentos médicos, etc. Restricción y barrera al turismo del transporte aéreo. Mayor participación del Estado en la economía. La salud pública obviamente debiera ganar presencia en los años próximos. Habrá que nacionalizar algunas empresas, ya algunas líneas aéreas como Alitalia han sido estatizadas transitoriamente, probablemente Lufthansa vaya por la misma. Las ventas en efectivo van perdiendo relevancia, es algo que todos lo estamos experimentando. Gana espacio la conectividad, el teletrabajo, la teleeducación, la telesalud ganarán presencia. Desde ese punto de vista, el acceso a redes con alta conectividad, alta en términos de calidad y bajo costo, será un factor clave. De no contar con eso de manera generalizada, tendremos un ahondamiento en las brechas sociales. El montaje en las redes 5G constituirá un tema de seguridad nacional, sin ninguna duda, y el ingreso básico universal, que hasta hace 3, 4 meses, hace 6 meses parecía una novedad teórica, está entrando con fuerza al debate y yo creo que va a permanecer en él. Y culmino con lo siguiente: la pospandemia o la evolución de la pandemia puede generar un agravamiento crítico en las desigualdades. ¿Por qué? Recordemos que el epicentro inicial fue China, luego Europa, hoy día es Estados Unidos. En algún momento el epicentro va a estar en América Latina o en África. Y en estos países con un sistema de salud pública mucho más vulnerable, el distanciamiento social es menos factible en barrios pobres, con elevado hacinamiento, sin agua y con el inevitable trabajo callejero para conseguir el alimento del día. A final de marzo, el The Economist planteaba algunos datos brutales que ustedes lo están leyendo. Uganda tiene 55 camas de unidad intensiva, Malawi tiene apenas 25. En los barrios pobres de Johannesburgo, el 55% de los hogares, solo el 55% cuenta con agua potable. En Lagos, Nigeria, solo el 20%. África subsahariana posee un médico por cada 5.000 habitantes, en Europa es 1 por 300. Y en América Latina hay 37 millones de personas que no acceden al agua potable y 110 que no acceden al saneamiento. Por tanto, si el virus no es contenido radicalmente, esto podría causar estragos en África y en nuestra región, devolviendo una segunda ola al norte desarrollado. Tareas urgentes. La pandemia es por definición un fenómeno global, que requiere una respuesta global, tanto a nivel de recursos como de prioridad, de política y, por cierto, liderazgo. Lamentablemente, hasta ahora, la respuesta sanitaria y la fiscal no han estado a la altura del desafío. Ya veíamos que esto coincide con fracturas en la cooperación internacional, y lo que podría hacerse, dado que es tan difícil coordinar a 20 economías, por lo menos diseñar una suerte de, digámoslo así, comité ejecutivo del G20, donde estén Estados Unidos, China, India, Alemania y Japón. Esto supone que China y Estados Unidos cambien el conflicto por la cooperación, y a partir de ese cuerpo directivo se podría articular una acción de los ministros de salud respectivos orientados a frenar la epidemia, y de los ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales orientados a detener la Gran Depresión, con las medidas bastante obvias que surgen en materia sanitaria y la que ya hemos mencionado también en materia económica. Estímulo fiscal masivo, global, coordinado, monetario y crediticio similar,
y apoyo financiero a países en desarrollo, afectados además, como ya lo he mencionado, por esta histórica salida de capitales. El Fondo Monetario debería emitir al menos 500.000 millones de derechos especiales de giro. Y además, lo han señalado varios analistas destacados, es el momento de levantar las sanciones económicas a Irán, Cuba y Venezuela, al menos de manera transitoria mientras dure la pandemia. No debería haber ninguna razón política para justificar el bloqueo de equipos sanitarios, de mascarillas, de respiradores mecánicos, etc. Ok, lamento la extensión. Muchas gracias. Felipe, Felipe ¿alguna Muñoz, ¿sí? consulta? Sí, sí, Hola, mucho gusto. gracias. Igual. Consulta, estimado, mira, tú, Osvaldo, comentabas en tu presentación varias cosas globales interesantes sobre el tema del rompimiento de las cadenas de valor y eso significaría eventualmente desarrollo de industria en sectores estratégicos. No sé si en el Así es. mundo, pero al menos en Chile, ¿cómo se visualizaría el panorama? O si es que eventualmente eso tendería a mover, por ejemplo, el modelo económico hacia un modelo de mayor industrialización, mayor proteccionismo y mayor desarrollo de distintas industrias. Pensando además que en el caso chileno en particular estamos justamente en una crisis político-económica local, Sí, sí. constitución, debate de la constitución en curso y eventualmente eso puede recaer también en el debate económico. Exacto. Yo creo que eso depende del debate que se vaya generando eh, y tiene que ver con cómo reaccionen los actores empresariales y actores políticos. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que ASIMED, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, no haya abierto la boca planteando el potencial que la industria metalúrgica tendría en términos de producción, por ejemplo, de respiradores mecánicos, lo que podría no solo satisfacer necesidades domésticas, sino también exportar al resto de la región. Ahora, insisto, eso va a depender de actores políticos, porque claramente sería muy difícil, creo yo, que ACIMED y ASECMA, exportadores manufactureros, pudieran acometer programas de inversión considerables en esos rubros si es que no cuentan con un apoyo del Estado en materia de crédito, en materia de garantía y en materia también de asegurarle un nivel de demanda. Dicho de otra forma, si es que hubiera una confluencia en términos de un Estado que se propone la producción de un porcentaje inicial, mínimo al comienzo de estos equipos, y provee para eso a través de Corfo, a través del Banco del Estado, el financiamiento, las garantías y y asegura un nivel de demanda, estoy seguro que la industria metalúrgica podría reaccionar con bastante rapidez a eso. Pero si no se ve eso, yo creo que vamos a seguir presos de lo que yo creo que es la principal restricción que hoy día tenemos, que no es una restricción financiera, sino que es básicamente una restricción ideológica. Lo que no hace el mercado es incorrecto y por lo tanto hay que esperar que el mercado reaccione. Y en estos casos, la experiencia europea, la alemana en particular, pero no solo ella, es clarísima. Es decir, estamos en una guerra y en esa guerra se requiere un conductor, ese conductor es el Estado y el Estado es el que define las reglas del juego, aunque sea de manera transitoria, y provee mecanismos para, ojalá, abordar no solo la coyuntura, sino también la post-crisis, tratando de, a través de ese ordenamiento, predefinir por dónde le gustaría que esa postcrisis se entrelace. ¿Alguna otra consulta? Yo estoy esperando, pero no sé si me corresponde a mí. Pero ya que tomaste la palabra, tómala. Vale. Fernando, lo que yo he escuchado, cifras genéricas, ¿no? Que Chile, el gobierno estaría destinando alrededor de un 6% del PIB, hablamos de un 20.000 millones o 20 y tantos mil millones, ¿no? Sí. Y mi punto central es el trabajo precarizado, los profesionales que golpean, gente que queda sin ingresos concretamente, y no solo el 40% más desprotegido, en que, claro, hablan de un bono de 50.000 pesos, que es un chiste, Sí, partamos que es un chiste, perdón. por cierto. Después hablan de, eso tiene un costo de 130 millones de dólares, después hablan del ingreso mínimo, 200 millones de dólares. Hablamos de un gasto
en personas, no en contraprestaciones de préstamos para empresas. Ese mundo lo quiero dejar al lado. Quiero hablar de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Sí. Entonces no observo una política concreta, específica de ponerle plata en el bolsillo a la clase media, al que boletea, Sí. al que tiene una pequeña empresa y vive de ella. Y esa Sí. gente no tiene ingreso. No está en el 40% más Sin duda. vulnerable. Sin Entonces duda. tampoco veo un mecanismo. Entonces la rapidez del Estado es nula. La política de este gobierno en particular la aprecio, déjame decirlo, más bien en la protección empresarial, en una mirada más bien neoliberal y no de la gente. Probablemente esté muy politizado en mi opinión, pero decir 330 millones de dólares contra 24.000 solo para la gente es menos del 3%. Es decir, es una barbaridad. Entonces no aprecio eso. Mi pregunta es, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú? Mira, con la misma transparencia, voy a mostrar mis manos. Yo formo parte del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, que agrupa a economistas y cientistas sociales de oposición, y hemos sacado alrededor de 11 declaraciones sobre estos temas. Obviamente los medios no nos dan suficiente cobertura, pero básicamente vamos por la línea de lo que tú estás indicando. ¿En qué sentido? Ha habido una batería de anuncios, pero cuando uno entra al detalle de los anuncios, hay cosas que nos suman. Es decir, a veces es presentado como recursos frescos, lo que en realidad son postergaciones de pago o son pagos de impuestos que las personas tendrían que hacer y que no se van a hacer, pero que no son recursos que van a la vena de la economía, no son recursos que vayan a generar gasto, no son recursos que vayan a generar demanda efectiva para el boliche en la esquina. Dicho eso, también desde un comienzo señalamos allí que lo que había que hacer era lo que tú mencionabas, y lo que ha hecho Trump, y lo que ha hecho el Reino Unido, y lo que ha hecho Alemania, es poner un cheque en la billetera de las personas, lisa y llanamente. Y en el caso de Alemania, ese cheque demoró 3 días en llegar. Entonces, claro, uno no va a poder aspirar al cheque alemán, pero a un cheque chileno, y nosotros hacemos los cálculos y dependiendo, es relativamente fácil hacerlo. O sea, basta definir el nivel de pobreza, el número de personas por promedio por decil, y en el fondo eso nos daba a nosotros un ingreso de alrededor de 490, 480 mil pesos mensuales. Mensuales porque además hay que considerar que en un periodo de cuarentena o semi-cuarentena, como estamos, entrando y saliendo, lo cual agrega más confusión, claramente hay consumos que no se realizan. O sea, nadie está yendo a restaurantes, nadie está yendo al cine, nadie se está comprando ropa. Por lo tanto, esas 400 o 500 lucas, 480 lucas, significan básicamente lo indispensable, significa la comida y algún otro pago. También, tomando lo que dice el Fondo Monetario, habría que eliminar los pagos mientras dure la cuarentena, al menos. Le he escuchado hoy día en la radio que tuve que escucharlo 2 veces porque me costaba creerlo, que los bancos han elevado las tasas de los créditos de consumo y las tasas de los créditos hipotecarios. Es decir, en plena crisis sanitaria, en plena debacle económica, los bancos están aumentando las tasas de interés, lo cual me parece absolutamente insólito. Recuerden que la lámina del Fondo Monetario se decía interés cero. Entonces, claramente, yo creo que no hay un diagnóstico profundo de la magnitud de la crisis, y esto es pegarse a balazos en los pies, porque va a tener que seguir dando programas o anuncios cada semana, porque siempre va a ser insuficiente. Hay que colocar toda la carne en la parrilla desde el primer momento, asegurando que todas las personas, dicho de otra forma, que ninguna persona pueda pasar hambre, que todas las personas, todas las familias tengan ingresos a lo básico. Eso va a permitir que la demanda no colapse y va a permitir que la recuperación post pandemia sea mucho más rápida, sea mucho más efectiva. Pero para eso, claro, a veces hay dogmas que son un obstáculo, porque imagínense ustedes decir, mira, a los bancos olvídense, interés cero durante 3 meses y después veremos qué hace. En la ISAPRE ustedes no reajustan, lisa y llanamente, ni siquiera ahora, ni tampoco en noviembre, y así por el estilo. Y eso significa, en mi opinión,
empezar a tocar pilares bastante estructurales del actual modelo económico y claramente eso no parece ir en línea con lo que viene a la principal autoridad. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay nadie? Yo tengo una pregunta, ¿me escucha por acá? Jonathan Lira, por este lado. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por todo lo que nos está mostrando acá. Yo tengo una especie de consulta por hacer francamente a lo mejor una especie de, a ver, una visión de una especie de esfuerzo para convertir quizás los problemas en oportunidades, ¿cierto? Ser un poco más esperanzador. Y mi pregunta Perfecto. sería la siguiente, porque yo llevo ya hace 2 años, me dediqué a mi pyme y la verdad que estábamos en un momento bueno y ahora empezaron a bajar bastantes proyectos. Entonces mi consulta es la siguiente, ¿qué rubro económico podría tener no sé, un posible mejor rendimiento en relación a esta crisis? ¿Existe algún rubro que se podría parar mejor? ¿O en realidad es un tema que bajó todos los rubros económicos, específicamente en Chile? A ver, no sé si leyeron o escucharon lo que dijo Angela Merkel hoy día. No, no. Angela Merkel hoy día dijo, yo sé que a nadie le gusta escuchar esta noticia, pero hay que decir la verdad. No estamos en el fin de la pandemia, este es solo el inicio. Vamos a tener que convivir varios años con este drama. Okay. La Angela Merkel está actuando con un nivel de estadista, pero impresionante, yo la admiro. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que todos los rubros vinculados a los temas sanitarios van a tener una altísima demanda. Yo creo que el término nueva normalidad está siendo mal adoptado en Chile. La nueva normalidad es cuando ya hayamos controlado la pandemia y tengamos que habituarnos a evitar que vuelva a reaparecer, a evitar un segundo contagio o un tercer contagio. Pero no podemos hablar de nueva normalidad en medio del pico o a semanas del pico. Por tanto, en esa nueva normalidad, yo creo que servicios sanitarios, productos referidos a la salud, bueno, las propias mascarillas, los guantes, la salud pública va a tener que ser robustecida, eso con independencia del signo político de los gobiernos. Eso significa que el vestuario de plástico de protección, en los zapatos, etcétera, todo eso, claro, hoy día es básicamente importado de China todo eso, pero podrá haber algún espacio, creo yo, para que exista producción doméstica o producción orientada también a la propia región, que yo creo que lamentablemente vamos a vivir en los próximos, que el epicentro se viene hacia acá. Ya tenemos situaciones dramáticas en Guayaquil. Y ojalá que no siga, pero la situación en Brasil también con este descreído Bolsonaro en fin, que no le queda la ciencia, también en Brasil podemos tener situaciones bien dramáticas. Ya, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. De nada. Bueno, si no hay más, muchas gracias a todos, fue un placer, aunque sea a la distancia y a pesar de no verlos, pero fue muy grato. Ok, profesor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buena. Gracias, Muchas muy gracias. amable. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Profesor, ¿esta presentación va a estar disponible? Sí, fue grabada esta, así que va a estar disponible. Ok, pero ¿como PPT o como PDF? Sí, ¿Su presentación? sí, fue grabada, por eso le digo. Ok,